Tenemos que memorizar los versículos, así que bueno, el otro domingo voy a ver un poco si alguno me puede repetir un versículo o dos por lo menos de memoria, ¿eh? Así que bueno, para eso justamente le estamos regalando unos señaladores para que no se olvide de memorizar, ¿eh? El versículo que quedó la semana pasada es el que tiene oído, capítulo 2, versículo 7. Abran la Biblia. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este era el versículo de la semana pasada. Y esta semana es capítulo 2, versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén y amén. Miren, vamos a entrar un poco ahora ya en el tema. Solamente en Nigeria, los cristianos en estas semanas están siendo muertos por extremistas musulmanes. Están siendo perseguidos, hay un enfrentamiento. En la franja de Gaza, en Gaza, fue noticia hace poco, un cristiano recibió muchos disparos hasta matarlos y apuñalados luego. Y dejó este cristiano una esposa embarazada y 2 niños pequeños. ¿Están escuchando los devocionales que estamos posteando? ¿Sí? No, 2 por día. Uno, siempre yo alentando a la iglesia, hoy voy a hablar de Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, el versículo que hoy, al que venciere, de eso le voy a contar más cosas sobre este versículo que hoy no le voy a poder contar. Pero José Luis está haciendo algo especial, que es contarnos historias de personas que están siendo perseguidas. Así que es muy lindo realmente esas historias, porque son hombres que están. Hoy vamos a contarle algunas de esas historias. Vamos a la siguiente diapositiva. Yo no tengo ninguna cosa, porque no traje ni siquiera mi mochila hoy. Así que bueno, desde allá me van a seguir los controles. Ahí vamos al siguiente. Miren, hoy encontramos muchas noticias acerca de la persecución de la iglesia en el mundo. Pero antes que se desanime y que se depriman, permítame asegurarle una cosa. Vamos al siguiente. 1, 2 y 3, por favor. 1 de cada cristiano son perseguidos en África, Nigeria. Comencé diciendo esto. Luego, 2 de cada cristiano son perseguidos en Asia. 1 de cada 12 cristianos son perseguidos en América Latina. Al menos 340 millones de cristianos están siendo perseguidos en todo el mundo. Ustedes que están hoy sentados acá no sienten lo que es esto. 4.761 cristianos son asesinados cada año por la fe. Estoy hablando por la fe, no porque se portan mal. 4.488 cristianos, iglesias cristianas son quemadas y son atacadas. 4.277 cristianos son detenidos en la policía y encarcelados en otros lugares del mundo. Pero quiero que sepan que la iglesia va a continuar. No se olviden de esto. Además, no se olviden de que cada vez que la iglesia es perseguida, la iglesia se multiplica. Vamos al siguiente. La siguiente diapositiva. Según un boletín internacional de investigación misionera, 480 cristianos son martirizados en algún lugar del mundo por causa de su fe cada día. Cada día. Hoy, en este día, va a haber 480 cristianos que están siendo martirizados por causa de su fe. Para cuando termine mi estudio bíblico, en realidad va a terminar José Luis, no voy a hacer yo, pero no importa, cuando termine José Luis, 20 personas van a haber entrado al cielo porque rehusaron renunciar a su fe, rehusaron negar su fe en Cristo. Se están necesitando cristianos de ese tipo y esta iglesia está aquí, queridos hermanos, porque vamos a hacer frente a este mundo realmente. Juan capítulo 15, versículo 18 dice:
Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Detrás de las escenas en las cuales sentimos hostilidad contra los cristianos, siempre está Satanás, el mayor enemigo del cristiano, el mayor enemigo de la iglesia. Él odia a la iglesia y él sabe que los cristianos un día van a ocupar un lugar que él quiere ocupar, que él quería ocupar, que es un trono allá en los cielos. Vamos a estar leyendo acerca de esto durante este tiempo, pero vamos a ocupar el trono. Yo les haré sentar en mi trono, dice el Señor Jesucristo a su iglesia. Hermosos realmente pasajes de las Escrituras. Miren, de las 7 iglesias de las cuales comenzamos el domingo pasado, hablando acerca de la iglesia de Éfeso, hoy nos toca hablar de la iglesia de Esmirna. De las 7 iglesias, hay 2 iglesias nada más de las cuales el Señor Jesucristo no se queja de nada. Una de ellas es Esmirna y la otra iglesia es Filadelfia, que también cuando lleguemos allí vamos a estar hablando acerca de esto. Eso es lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Miren, en el versículo 9 dice, yo conozco tus obras y yo conozco tu tribulación y yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Ahí está todo esto. Y luego la anima, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Vamos a ver la primera parte, los elogios de Cristo para la iglesia sufriente de Esmirna. Primero, Jesús dice, anoten, vamos al siguiente ya. Jesús dice, sé que estás soportando gran tribulación. Conozco tus obras y tu tribulación. La palabra tribulación significa problemas, opresión. Miren, ¿qué significa Esmirna para comenzar? La palabra Esmirna significa mirra. Esta ciudad era una ciudad griega. Se construyó aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Una ciudad muy antigua. Ya fue destruida más o menos 600 años antes de Cristo. Y más o menos hacia el año 200 antes de Cristo fue reconstruida nuevamente. Así que ellos se jactaban mucho de que esta ciudad se había muerto y había resucitado. Esa era Esmirna. Quedaba había una montaña que cae sobre el mar, ahí en Asia. Hoy es Turquía, entre paréntesis. Esta es una de las únicas ciudades que hasta hoy existen. Hoy en Turquía, esta ciudad se llama Izmir, que es la misma forma de decir Esmirna en turco. en turco. Izmir, es la ciudad de Izmir. Se levanta sobre una ladera de una montaña enorme que cuando vos te acercás hacia ahí, vos podés ver la ciudad maravillosa. Se decía que era la ciudad más linda de Asia y eso se encontraron en monedas que estaban esculpidas y que se encontraron ya hoy ahí en la zona de Esmirna. Y decían que esa era la ciudad más hermosa de Asia, la ciudad de Esmirna. ¿De dónde viene el nombre de Esmirna? De una planta que nos da la mirra. La verdad, la palabra Esmirna es la misma palabra que mirra, la misma palabra. Así que mirra tenemos en la Biblia muchas veces. De hecho, cuando Jesús nace, le llevaron los Reyes Magos oro, incienso y mirra. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, los soldados romanos mojaron una esponjita con vino y mirra, porque es sedativo la mirra. Entonces le pasaron al Señor Jesús allí, ¿verdad? Y además, cuando muere el Señor Jesucristo, 2 hombres fueron a retirar el cadáver del Señor Jesús, lo quitaron los clavos,
lo alzaron, lo pusieron en algo, lo llevaron hasta la tumba. ¿Quién eran estos dos hombres? José de Arimatea y Nicodemo. Nicodemo y José de Arimatea, lean la Biblia, después van a encontrar que es así. Así que ellos fueron y ¿qué hicieron? Le cubrieron también de mirra. Y es muy interesante que después lean esto, ¿verdad? Isaías capítulo 60, versículo 6, dice de que Él va a volver en la segunda venida con poder y va a recibir oro y va a recibir incienso. Pero ya no más mirra. La mirra era una representación de la muerte del Señor Jesucristo, nada más que por eso. El Señor Jesucristo le está diciendo, en primer lugar, yo conozco tus obras y tu tribulación. Esta era la ciudad que tenía mucho dinero, la ciudad, había mucho negocio porque allí se vendía, se hacía la mirra. La mirra se hace, tenés que machacar esa planta hasta que le sale el jugo y entonces ahí está el olor a la mirra. Y eso es lo que pasaba con estos cristianos. Estaban siendo aplastados. Una de las torturas que ellos recibían era morir aplastados. ¿Cómo mueren aplastados? Se lo ataba, se lo ponía en el piso y le ponían una roca enorme sobre la cabeza y lo dejaban ahí. No se moría al instante. Esa presión lo iba matando hasta que él moría, aplastado. Yo conozco tu tribulación, le dice el Señor Jesucristo. Esa es la palabra en el griego para problemas, opresión. Yo sé de esto, le está diciendo el Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna. Yo sé lo que estás pasando. Yo sé de tu tribulación. Jesucristo le dice, sé de las presiones aplastantes que están soportando en la vida. ¿Qué ocurría en Esmirna que había provocado esta presión sobre los cristianos? La presión en Esmirna era doble. Por un lado estaban los judíos que vivían en la ciudad, que odiaban a los cristianos, y por el otro lado estaba la adoración a César, que entre paréntesis se había inaugurado en Esmirna, justamente la adoración a César, y eso también hacía que aquellos que no adoraban a César iban a ser juzgados. El Imperio Romano había traído paz a sus ciudadanos. Mucha gente cree que el Imperio Romano era un desastre. ¿Cómo el Imperio Romano? Porque esto es lo que Hollywood nos dice, ¿verdad? Pero en realidad no era así. Acuérdense que durante la época del Imperio Babilónico, durante la época del Imperio Medo-Persa, durante la época del Imperio Griego, las guerras eran unas guerras tras otra guerra, una guerra tras otra guerra, y repentinamente toma Roma, el Imperio Romano, y primero hubo guerra, pero luego ellos tienen la famosa Pax Romana. Y eso era algo que, imagínense, despertarte a la mañana y saber que ya hay paz. No hay guerra. Imagínense que antes, si alguien era poderoso, te podía robar lo que quiera, incluso a tus propios hijos. Te podía poner de esclavos sin ningún inconveniente. Pero ahora ya había la ley romana. Ya había un senado donde cuando alguien se peleaba con alguien, uno podía ir ante ciertos jueces y te podían ellos decir cuál estaba bien y cuál estaba mal. Entonces la gente que comenzó a adorar todo eso que le había traído paz, que se podían levantar, que podían prosperar, que podrían convertirse alguna vez en un senador, en alguien, podían producir la tierra, podían ganar dinero. Roma era lo máximo. Así que ellos comenzaron a adorar a Roma como tal. La dea romana le llamaban a eso. Era como el alma del romano. Roma era para ellos fundamental. Miren, hasta ese entonces los vikingos, por ejemplo, los piratas que estaban arriba
en la parte de los holandeses, allá hacia arriba, de Europa, habían llegado, robado todo lo que había. Era una incivilidad total, pero ahora Roma les había puesto en regla. ¿Y saben por qué? Porque Roma era tan poderoso como ejército que nadie se ponía contra él. Esto es como que vos digas, yo le voy a pegar a todo usted acá. Y después entra ahí Mike Tyson, no sé si le conocen al boxeador Mike Tyson. Y yo, bueno, a ese no. Este tipo es mucho más grande. ¿Eh? Entonces, como Roma era tan grande, estos tipos son mucho más grandes que nosotros, mejor hagamos paz. Y ellos habían traído la famosa Pax Romana. Bueno, sí, Nerón fue un loco, Calígula ni qué decir, Diocleciano, después le voy a contar, cada uno medio loco. Pero había una ley romana que les protegía. Nerón, que quería tener una gran parte de la ciudad de Roma, no podía tenerla, él era el emperador, no podía tenerla. ¿Y qué hizo? Incendió. Y después le culpó a los cristianos, bueno, está todo mal eso, ¿verdad? Pero le hizo perseguir, después los mató a todos, bueno, un montón de problemas de ese tipo. Pero él no podía salirse de la ley. Esto adoraban los romanos, se adoraban porque eso le había traído paz realmente. Bueno, ellos comenzaron a adorar la paz, la dea romana, y entonces después se aburrieron de adorar eso y no sabían más cómo adorar. ¿Cómo hacemos para adorar a esto? Se pensaban. Y entonces comenzaron a decir, ¿quién personifica esto que es Roma? ¿Quién personifica? El emperador romano. Así que vamos a empezar a adorar al emperador romano. Los emperadores romanos al principio dijeron, no, por favor, yo no soy ser adorado, yo no, por favor. Después comenzó a gustarle, bueno, está bien, adórenme, bye. Pasó un tiempo, ya se comenzaron ellos a adjudicarse algunos atributos divinos. Yo voy a ser inmortal, yo tengo poderes, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Y él se comenzaron y a partir de ahí comenzaron a exigir que se le adore. Y entonces ahí comenzamos a tener problemas los cristianos, ¿verdad? Con aquello que eran adorados. Miren, ya para empeorar las cosas, a finales del primer siglo, el que comenzó con todas las leyes de persecución en Roma fue Nerón, uno de los que empezó, pero ya Diocleciano fue el que culminó, pero Domiciano, que fue uno de los emperadores más crueles, hizo que la adoración a César sea una obligación civil. Una vez al año, todos los ciudadanos de Roma tenían que quemar incienso para César. Y esto no era visto como un acto religioso, sino como una declaración de lealtad. Si vos no quemás incienso, vos no sos leal. Vos no sos leal. Cualquiera que rehusara quemar incienso era considerado un malhechor y le llevaban a la cárcel. Y el que, sin embargo, quemaba incienso, recibía un certificado de aquellos sacerdotes del emperador romano, un certificado de ellos que decía, nosotros los representantes del emperador, estos sacerdotes, te hemos visto haciendo el sacrificio. Entonces, bueno, vos pasás de grado, ¿verdad? Los sacerdotes firmaban y fechaban el certificado y luego la gente volvía a adorar y sacrificar al Dios de su elección, ¿verdad? Sin este certificado el cristiano era considerado un rebelde. ¿Escucharon? El cristiano era considerado un rebelde. ¿Por qué? Porque él no adoraba a aquel emperador romano. El convertirse en un cristiano en Esmirna significaba entregar la vida. ¿Saben por qué les cuento esto? Porque hoy también convertirse en un cristiano significa entregar la vida. No sé qué ustedes piensan de su vida, pero convertirse en un cristiano significa entregar la vida. El cristiano no sabía cuándo iba a ser arrestado y cuándo iba a ser
perseguidos. Ellos sabían que en algún momento iban a sufrir y en algún momento iban a morir por causa del Evangelio. Así que eso es lo que en esta carta estábamos viendo. Y el Señor Jesucristo le escribe una carta a los de Esmirna y Él le dice, yo sé lo que estás pasando, yo entiendo, yo también viví eso mismo, porque el Señor Jesucristo también fue golpeado, fue golpeado, perdón. ¿Se acuerdan ustedes en el huerto de Getsemaní que el Señor Jesucristo sudaba grandes gotas de sangre? Yo también sentí esa presión. ¿Se acuerdan? Entonces el Señor Jesucristo le dice, yo entiendo lo que ustedes están pasando, yo entiendo lo que ustedes están sufriendo, yo entiendo lo que ustedes están en este momento padeciendo. Él está diciendo, han tenido esa enfermedad, sé lo que están enfrentando. Sé lo que es perder una relación con alguien. Sé lo que es perder una promoción por mantenerme íntegro y honesto. Sé lo que es ir al funeral de un hijo. Sé lo que es ser abandonado por mis familiares porque soy cristiano o porque soy un creyente. Sé lo que es eso. Conozco el peso del corazón. Quizás no estemos viviendo lo mismo que lo de Esmirna, ¿verdad? Pero todos nosotros tenemos presiones en nuestras vidas. Quizás no tengas un problema para adorar, que tengamos que adorar al César acá. Pero vivimos bajo presiones todos los días. Todos los días. Y el Señor Jesucristo escribe esta carta y te dice, yo sé cómo se siente, yo sé. Él sabe nuestras circunstancias. Vamos al punto 2, rápidamente. Desde el punto 3, José Luis, me gustaría que vos ya tomes esta parte. ¿Está bien? ¿Estamos listos? Recién habló todo en limpio, así que seguro que ensayó ya el estudio. Punto 2. Yo sé que están viviendo en pobreza, le está diciendo. Primero le dice, yo sé tu tribulación. La presión significa esa palabra en el griego. Ahora yo sé tu pobreza, le está diciendo. Yo conozco tu pobreza, entre paréntesis, pero eres rico. Se dice que están pobres, pero no son pobres. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. No se sabe con mucha certeza exactamente por qué eran pobres los creyentes de Esmirna. Pero bueno, una de las cosas del por qué muchos de nosotros nos volvemos pobres es porque no aceptamos coimas, porque no nos vendemos. Quiero decirle como empresario esto. He tenido muchas veces tentaciones, porque al final se convierte en una tentación donde me ofrecen hacer un negociado, por ejemplo, con el gobierno. Bueno, no sé tu caso, pero de ese tipo de gente hay más de uno aquí en la iglesia. Yo sé así, que es así. El ambiente de rivalidad hacia la fe cristiana que evidentemente existía en Esmirna hacía difícil que el creyente pudiera ganarse la vida y que pudieran salir adelante, y entonces estaban destruidos económicamente. A pesar de esa notoria pobreza de los cristianos de Esmirna, Dios le dice, pero eres rico. ¿Saben lo que es escuchar eso? Eres rico. La riqueza del creyente es fundamentalmente espiritual. Ahí está. La riqueza del creyente es fundamentalmente espiritual. Santiago 2:5 dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Miren lo que dice la Biblia. Dios eligió a vos, a mí, a los pobres de este mundo para hacernos ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Eso dice Santiago 2:5. Así que si sos pobre, sepas que sos rico, eso dice. Ahí está el vocablo indica el contraste. Eres pobre, pero eres rico, es el pero. Se puede ser rico materialmente y ser pobre delante de Dios. Pero también se puede ser pobre en la tierra y ser rico en el cielo. Por ejemplo, ¿se acuerdan del rico y Lázaro? ¿Sí? El rico tenía todo. Lázaro comía de las migajas que caían de la mesa. ¿Se acuerdan? Pero Lázaro murió y fue al seno de Abraham, al paraíso. Y
Se murió el rico y se fue al lugar de tormentos, dice la Biblia. Se puede ser rico pero ser pobre, porque tu final es el infierno. Y así Mateo capítulo 16, 6, versículo 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en los cielos. Y más, el escritor de Hebreos capítulo 10, versículo 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis. Escuchen, escuchen, de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Alguno de ustedes sufrió con gozo el despojo de sus bienes? ¿Alguna vez alguien le quitó algo? Yo conozco gente que se queja muchísimo porque sus hermanos le robaron parte de la herencia que tenía que recibir. Por ejemplo, conozco gente. Eso es robar, en serio es un robo. Conozco gente así, muy cercana, entre paréntesis. El despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Sabiendo, miren lo que dice el versículo 34, Hebreos 10. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén. Así es realmente. Y vamos al punto 3 con José Luis. Adelante, José Luis. Buenos días, buenas tardes, no sé. Buenos días todavía. Qué lindo es saber, y me encanta esta descripción que Dios va haciendo de cada iglesia. ¿No le pasa a usted y debe animar el corazón el saber que Dios sabe? ¿Cierto? Él dice, yo sé lo que están pasando, sé lo que han sufrido, sé lo que van a sufrir. Y tenemos nosotros esa esperanza y en el corazón que debemos alentar día a día, y le animo para que podamos nosotros ir pensando en esto. Ellos sabían, y esta iglesia estaba tan comprometida con su Dios, que obviamente habían perdido su trabajo, algunas familias, y Dios sabía todo eso. Sé cómo están viviendo, sé la tribulación que están pasando, por eso Él los elogia. Tal cual como decía el pastor, esta es una de las dos iglesias que no recibe ningún reproche. Él le dice, yo sé que están sufriendo tribulación, yo sé que están viviendo en pobreza, pero número 3 le va a decir, yo sé que están sufriendo provocación injusta. Ellos por ser cristianos, ellos estaban sufriendo esta provocación que no tenía nada que ver cómo ellos vivían, pero solamente por ser cristianos. Miren, por ejemplo, el texto ahí en el versículo 9 de Apocalipsis dice, conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En la iglesia anterior en Éfeso decía que ellos tenían personas que decían ser apóstoles y no lo son. Acá tiene a otros personajes que decían ser judíos y no lo son, y ellos estaban blasfemando, eran personas que estaban queriendo difamar. Miren lo que ellos estaban recibiendo, esta provocación injusta. Estos cristianos estaban soportando una campaña de difamación de parte de un grupo de judíos que habían rehusado seguir a Cristo. Ellos estaban siendo difamados por este tipo de creyentes. Toda esta difamación, ¿sabe lo que provocó? Provocó el fomento y fomentó la persecución en contra de los cristianos. Mira algunas cosas que ellos estaban recibiendo. Estos cristianos estaban soportando esa campaña, y algunos registros históricos muestran lo siguiente. Dice que primero ellos acusaban a los cristianos, estos hombres ahí de Esmirna acusaban a los cristianos de ser ateos e infieles porque rehusaban adorar a los dioses y visitar los templos. Esa era una de las acusaciones que ellos tenían. Ellos se rehusaban a adorar a los dioses, que ellos eran dioses y obviamente paganos, y estar ahí visitando los templos. Mire esto otro. También se les acusaba de matar y comerse entre ellos en extraños rituales que por supuesto provocaban gran temor en los ciudadanos de Roma. ¿Saben lo que ellos pensaban? Pensaban esto. Decían que la provocación más dura que tenían los cristianos, que eran caníbales. Dicen, ¿cómo eran caníbales? Porque cuando se celebraba el memorial, la cena del Señor,
ellos participaban de la sangre y del cuerpo de Cristo. Ellos pensaban que estaban en la reunión, entraban y se comían uno a otro. Y había provocación. Eso estaba sufriendo la iglesia. Gente que estaba difamándolo de esta forma. Y mire una más, también como los cristianos eran conocidos por hablar amorosamente unos con los otros, y ya que decían ser miembros los unos de los otros, se generó la acusación de que los cristianos se juntaban para tener prácticas inmorales, que era algo muy común para el pueblo romano. Pero los creyentes, como habla, dice, amaos los unos a los otros, y todo ellos lo relacionaban y lo tergiversaban y decían, entonces se juntan para prácticas inmorales. Provocaciones injustas, acusaciones que no tenían ningún fundamento, y eso era lo que provocaba más, ¿cierto?, esta persecución. Toda esta difamación provocó y fomentó esta persecución en contra de estos creyentes. El Señor, ¿cierto?, les afirma esto y les dice, yo sé que están viviendo esto. Pero mira una cosa más. Número 4, Él dice, sé que algunos de ustedes van a padecer en prisión. Y esto me encanta, no padecer en prisión. ¿Sabe lo que me encanta? Es saber que Dios sabe. Porque Él le está diciendo, fíjese en el texto, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. No me tienes que decir a mí lo que viene porque yo ya lo sé. No me tienes que decir a mí cuál es tu situación económica porque yo ya la sé. No me tienes que decir a mí cuál es tu situación en la familia porque yo la sé. El Señor le dice, yo sé que van a hacer, y ahí está diciendo, no temas en nada lo que vas a padecer. Y empieza el texto diciendo, no temas. ¿Se acuerda cuando los discípulos estaban tan tristes? Se había ido su maestro, había partido su maestro, estaban solos ahí en un lugar temerosos porque estaban siendo perseguidos, tal vez como estaba la iglesia de Esmirna en algún momento. ¿Y se acuerda quién aparece? Cruza la muralla, la pared, entra el Señor Jesucristo, su Salvador. ¿Se acuerda lo que le dice? No temas. No temas. Y Él le está diciendo a esta iglesia, le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Después le sigue diciendo, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Él sabe todo lo que va a suceder en la vida. Él sabe todo lo que viene para usted cada uno de estos días. A veces nos asustamos, creo, más de lo que debe ser con el COVID, con todo lo que viene. Todo lo que sucede en nuestra vida, ¿sabe de quién depende? Del Dios que sabe, del Dios soberano, del Dios que si Él quiere nos da, si no quiere no nos da, si Él podemos estar rodeados. Nos vamos a cuidar, vamos a tomar las medidas, pero no vamos a ser paranoicos con eso. El Señor está diciéndole a la iglesia, yo sé, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y miren lo que le dice, y tendréis tribulación por 10 días. Él dice, desde aquí hasta acá va a ser esto. No va a pasarse esto, no va a ser ni antes ni después, no va a ser un minuto más ni un minuto menos. Yo sé lo que van a suceder en tu vida. Y usted puede estar pasando por prueba y su prueba puede ser un mes, puede ser un año, puede ser muchos años. Ese es el tiempo que Dios determinó para eso. Eso es lo que Él le está diciendo a la iglesia. Iglesia, les animo y me encanta saber que esta iglesia no recibió ningún reproche porque ellos estaban haciendo esto. ¿Saben lo que ellos estaban haciendo? Estaban evidenciando lo que había en su corazón. Algunas, lo que estaba diciendo él en otras palabras que está escrito ahí, algunos de ustedes van a ser separados de sus familias, él sabía eso. Algunos de ustedes van a ser metidos en prisión, también lo sabía. Y su familia ya pobre va a tener que sobrevivir sin ustedes. Todo eso Dios lo sabía. Ellos sabían, el Señor sabía todo lo que ellos iban a estar sufriendo. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que Dios se olvida, que Él es un Dios. ¿Cómo puede ser que deje? No, ¿sabe lo que Él nos está enseñando y está enseñando acá a la iglesia? Yo tengo el control. No te preocupes. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Le dice a la iglesia.
¿Qué es lo que debes hacer? Y aquí viene el desafío, que está ahí en el versículo 10. Dice el texto, comienza diciendo, no temas. Pero después dice que van a padecer esa persecución por 10 días que comenzaba, ¿cierto? Los historiadores dicen que eran cada uno de los periodos que persiguió a la iglesia cristiana. 10 periodos que se persiguió a la iglesia cristiana. Termina con Diocleciano y después de él viene otro emperador que fue el que dejó libre a Juan y él pudo seguir y salir de la isla de Patmos y morir, ¿cierto? Como murió en su vejez, de 101 años. Ahora, cuando vemos nosotros esto, el desafío que tenemos para seguir, para poder avanzar en nuestra vida cristiana, es el desafío de parte de Cristo a esta iglesia que estaba sufriendo. Dios es consciente de lo que ellos estaban viviendo y ¿sabe lo que Él le dice? Esta frase tan importante en la vida del creyente: sé fiel. Sé fiel. Y el desafío que tiene para la iglesia es este, y el texto lo dice, mire cómo dice el versículo. Dice, note el desafío de parte del Señor a esta iglesia. Está el desafío ahí en el texto, versículo 10, dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y ellos sabían lo que significa. Ellos estaban en peligro de muerte todos los días. Cada minuto de su vida ellos estaban en peligro de muerte. El Señor le dice, lo único que debes hacer, sé fiel. Y mire, cuando uno piensa en esto, cuando pensamos en esta fidelidad, el pastor Campbell Morgan, mire lo que él dice y utiliza y describe muy bien esta palabra que está usando aquí el texto. La palabra fiel, dice, viene de la misma raíz en el griego que significa estar convencido de su poder, de su gracia, de su voluntad y de su plan. Y eso es lo que pasaba con la iglesia de Mirna. Ellos estaban convencidos y Dios le dice, sé fiel. Está convencido de todo lo que está viviendo, tiene que ver con el plan de Dios. Tienes que estar convencido de que todo lo que está viviendo tiene que ver con la soberanía de Dios, con la gracia de Dios, con su poder. Todo eso ellos lo entendían y el Señor los alaba por eso. El Señor los elogia por eso. ¿Está sufriendo usted? ¿Le ha tocado sufrir? A ninguno nos gusta sufrir, ¿cierto? El Señor nos elogia o nos tiene que llamar la atención por nuestra actitud. ¿Sabe lo que el Señor le dice a la iglesia? Le dice, ustedes entienden que deben estar convencidos que lo que está sucediendo en su vida es el poder de su gracia, es su voluntad. Tienen que estar convencidos de que es su gracia, su voluntad, su plan para la vida. Mire, déjeme contarle un testimonio de lo que es la fidelidad al Señor. Nosotros no hemos experimentado nunca, creo, y creo que no vamos a experimentar una persecución que pueda evidenciar nuestra fe como en otros países del mundo. Miren, en China llegaron a una escuela dominical. Ahí estaban la tía Sander y la tía Sir haciendo la clase de escuela dominical. Imagínense las chinitas ella. Dice, oficiales chinos entraron en una iglesia no autorizada por el Estado donde alrededor de 30 niños estaban en medio de la clase de escuela dominical. Los oficiales forzaron a los niños a entrar a un vehículo y se lo llevaron a la estación de policía. Sus padres corrieron detrás de ellos, aunque los niños estaban asustados, uno de ellos empezó a cantar. Pronto todos los niños estaban cantando acerca de Jesús en el vehículo. Al llegar a la estación de policía, los niños marcharon valientemente al cuarto de interrogación, aún cantando del Señor. Los oficiales chinos intentaron forzar a los niños a que escribieran "No creo en Jesús", diciéndoles que tenían que escribirlo 100 veces si es que querían volver a casa. Miren lo que ellos escribieron. Dame la otra, por favor, Mica, la foto y el texto. Esto es lo que ellos escribieron. Los niños escribieron, creo en Jesús hoy, voy a creer en Jesús mañana y voy a creer en Jesús por siempre. Niños fieles. Niños que están mostrando su fidelidad al Señor. Mire lo que hicieron los padres.
Los padres, ¿cierto?, llegaron ahí corriendo y estos policías ahí exasperados con la valentía y la fe de estos niños llamaron a los padres y los padres empezaron a asustarse, a preocuparse, llegaron a la sala de interrogación y los policías amenazaron a estos padres. Miren lo que hicieron algunos de ellos, se llevaron a sus hijos, los tomaron y se los llevaron y se fueron. Otros rehusaron negar a Cristo. Y dentro de esos, una creyente viuda la amenazaron diciendo, si no niegas a Jesús, no vamos a devolverte a tus gemelos. Mire lo que ella dice, creo que van a tener que quedárselos porque no puedo criarlos sin Jesús. Eso es vivir una vida fiel. Hay circunstancias adversas, hay dificultades, pero está esa fidelidad a Dios. Los oficiales no habían anticipado este tipo de resistencia y mire lo que pasó. Sin más tácticas de manipulación, simplemente le dijeron a ella y a los otros padres, tomen a sus niños y lárguense. El desafío para la iglesia, sé fiel hasta la muerte. Ahora, piense conmigo en esto. ¿Cuándo comienza la fidelidad a Dios? ¿En ese momento difícil? ¿Cree usted que es en ese momento que comienza la fidelidad a Dios? ¿Sabe cuándo empieza la fidelidad a Dios? Desde el día que conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Comenzamos a conocer a Dios, comenzamos a crecer, comenzamos a vivir para Él. Cuando llegue el momento difícil, ¿sabe lo que se va a evidenciar? Si hemos sido fieles durante el camino. Durante el trayecto, la iglesia de Esmirna no fue fiel en ese momento. No es que nos sorprendió y ahora tenemos que ser fieles. Ellos eran fieles. El Señor les está diciendo, sé fiel, pero sigue siendo fiel ahora hasta la muerte. Yo sé lo que están viviendo, sé lo que han pasado, sé lo que sufren. Ahora sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel hasta la muerte. Mire lo segundo, y ese es este es el resultado de la fidelidad. Y es lo que debemos buscar cada uno de nosotros. Y es la meta, el premio de parte de Cristo para la sufriente iglesia de Esmirna. Mire cuál fue el premio. Apocalipsis 2:10 termina diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo te daré. El que sé cómo está viviendo, yo sé cómo está sufriendo, yo sé lo que te falta, yo sé lo que no tiene, yo sé lo que te ha costado, yo sé que hay situaciones difíciles, yo mismo te daré la corona de vida. Porque yo sé ¿cómo es tu fidelidad? Eso es lo que Dios le está diciendo. La palabra corona que utiliza ahí, ellos sabían muy bien lo que era la corona, ¿cierto? Está escrito ahí, dice, no es un diadema, algo que identificaba a una persona, que tenía que ver, ¿cierto?, con la lealtad, sino estéfanos, que es una palabra mucho más linda todavía, es la corona de victoria. Esa corona era una corona que le ponían a los corredores cuando ganaban la carrera. Y esa es la corona y es el premio que debe buscar el creyente. ¿Sabe lo que necesitamos? Ser fieles para eso. Necesitamos ser fieles. Y mire, es tan importante entender esto porque esta corona se daba a los atletas que ganaban una competencia. Esta era su versión del oro olímpico. Ellos podían disfrutar y decir, esto es el mayor logro que obtuve en mi vida. Ganar esta corona. Mire lo que debe ser para el creyente. Cristo le recuerda a estos creyentes pobres y sufrientes que va a llegar el día cuando ellos reciban la corona como atletas victoriosos, que corrieron y terminaron la carrera. Eso es una de las cosas que está diciendo el Señor. Yo daré la corona. Mire lo segundo, Cristo le va a dar esta corona especial a ellos y a nosotros también mientras celebramos la boda del Cordero como la novia de nuestro Redentor. Vamos a estar ahí en ese lugar celebrando y el Señor nos va a dar la corona a aquel que ha sido fiel. Esto no tiene que ver con pérdida de salvación. Tiene que ver con vivir la vida cristiana, siendo fiel a Dios. Podemos estar en la iglesia, usted puede estar diciendo que es un creyente y ser infiel a Dios.
porque está compartiendo con las cosas de este mundo, porque está teniendo principios que no tienen nada que ver. Ellos dijeron, no, no hay principios de este mundo que se adapten a los nuestros. Entonces nosotros nos permanecemos fiel. Resultado, la consecuencia, no tenemos para comer, no tenemos trabajo, no tenemos nada de eso, pero me voy a mantener fiel. ¿Tengo que morir? Voy a morir porque yo me comprometí a ser fiel con el Señor. ¿Cuál es el premio? La corona. ¿Se imaginan el cielo? Transpórtese conmigo al cielo. Estamos en el cielo y están todos los creyentes de Esmirna, antes de nosotros en la fila para recibir el premio. ¿Qué premio cree usted que le va a dar el Señor? Este premio, Estéfanos. Una corona que va a mostrar su fidelidad al Señor. Cristo también va a darnos la corona como buenos ciudadanos que avanzan la causa de la ciudad eterna. ¿Sabe que hoy nosotros, y este es el desafío que tenemos como iglesia, vamos a vivir nuestra vida en fidelidad, mirando ese premio, ese galardón? Moisés lo dice en Hebreos, que él vivía la vida así, mirando el galardón. No hay mayor motivación que vivir una vida cristiana así, porque es lo que vamos a ver. Pablo decía en 2 Corintios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ellos decían, estamos sufriendo, estamos siendo atacados, entonces estamos bien, vamos por el camino correcto. Entonces estamos en la senda correcta, porque va a llegar un día en que va a terminar nuestra vida. Acá por lo que sea, de la forma que sea, pero estamos en el camino correcto. Eso es algo momentáneo, porque lo eterno está en el cielo para nosotros. Necesitamos nosotros tener esta mirada de que hay un premio, hay un galardón. Mire la confianza en Cristo de parte de la sufriente iglesia de Esmirna. ¿Qué era lo que a ellos los hacía tener esta confianza? Dice el versículo 11, termina diciendo ahí el texto, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esa segunda muerte que está hablando ahí no está refiriéndose a algo que va anormal. El creyente, el Hijo de Dios, ¿sabe qué sucede en la vida del creyente? Nace 2 veces y muere solo una vez. Nace físicamente, nace en Cristo. ¿Sabe cuál va a ser la muerte que va a sufrir? La muerte normal que va a sufrir cualquier persona. Pero una persona sin Cristo nace una vez y muere 2 veces. Muere cuando está muriendo físicamente, pero muere también espiritualmente. Romanos 6:23, ¿se acuerda lo que dice? La paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Y si alguien no tiene a Cristo en su corazón, estás acá y no tienes a Cristo en tu corazón, hay una segunda muerte, pero esa muerte no es para dar otra oportunidad, es para estar eternamente condenado. Hoy es el momento que nosotros podemos conocer a Cristo, entregar nuestro corazón, pero también hoy es el momento para que la iglesia salga y comparta. Estos hermanos tenían esa confianza. Yo sé que me voy con Cristo, yo sé que Él es mi Salvador, sé que Cristo está en mi corazón, entonces voy a avanzar. Ahora, ¿se acuerda cómo comienza el mensaje a la iglesia? El Señor le dice, yo soy el primero y el último. Él está diciendo, yo estoy aquí al inicio y estoy al final, y entre medio todo lo que tú estás viviendo, yo lo sé, yo estoy acá. No te pasaste y me dejaste detrás, no, yo estoy aquí. Y Él le dice, estuve muerto y resucitó. La iglesia de Esmirna había sido una iglesia que la ciudad de Esmirna había sido una ciudad que había sido destruida. Y la habían reconstruido y tenía esa fama también de ser una iglesia que había resucitado. Por eso que el Señor se presenta a esta iglesia. Acuérdese que cada iglesia de Él se presenta como lo describe Juan en el capítulo 1. Y aquí se presenta como el primero y el último. Y se presenta como el que estuvo muerto y ahora vive. Ellos tenían esa relación en la mente. Entonces esto es lo que va a suceder en nuestra vida. Esto es lo que va a pasar en nuestra vida. Vamos a tener esta
este regalo de parte de Dios, este premio, porque está esta confianza. Mire, no sé si tenemos el video que sigue. Un video que muestra de personas que fueron fieles en este mundo. Y luego de eso vamos a cerrar con la conclusión.
Es una hermosa canción que dice esta gran verdad que vivía la iglesia de Esmirna. Sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor. Del Señor que quiere que vivamos una vida fiel. Que comencemos una vida fiel. Déjenme preguntarles antes de concluir con una canción que tiene Jessica preparada. ¿Esta semana ha sido fiel? Usted me puede decir, sí. ¿Fue fiel en su devocional con Dios? ¿Fue fiel en su oración? Eso es lo único que nosotros hoy. Ese gran esfuerzo es tomar la palabra de Dios, buscar qué es lo que Él quiere para nosotros, qué debemos sacar de nuestra vida, qué debemos agregar a nuestra vida. ¿Fue fiel? Hemos sido fieles en nuestro tiempo de oración. Somos fieles en estar aquí en este lugar donde podemos, gracias a Dios, hoy día podemos reunirnos. ¿Sabe cuántos hermanos en el mundo le gustaría estar en una reunión presencial? ¿Se da cuenta que la fidelidad tiene que ver con pequeñas cosas en nuestra vida diaria? Tiene que ver con nuestra responsabilidad, tiene que ver con nuestro día a día. ¿Fue fiel llevando la palabra en el hogar? ¿Fue fiel llevando la palabra en el lugar de trabajo? Hemos sido fieles venciendo tentaciones que se vienen arrastrando tanto tiempo. Esos son los mayores sacrificios que nosotros vamos a hacer. Nunca vamos a estar ni ver a nuestra familia con los leones, con animales, ni apaleados. Creo que eso no va a alcanzar a llegar a nosotros. Pero sí, estamos viendo creyentes tan ingratos con el Señor, tan infieles. Lo que necesitamos recordar es esta iglesia, ningún reproche. ¿No le gustaría llegar delante del Señor y diga, vamos a pasar lista a ver, y empieza a tiquear, no hay nada? Por favor, solo felicitaciones. Estos hermanos ahí en Filadelfia, en Esmirna, estoy adelantando. En Esmirna, miren lo que hacían. Dame la última, por favor. Y luego escuchamos la canción. Mire, esto es lo que debemos pensar. Y quiero introducir la canción con este pensamiento. Puede que las circunstancias de la vida lo presionen y los aplasten, pero allí es cuando de su vida sale un dulce aroma, la fragancia de la fe y la confianza en aquel que se levantó de entre los muertos. Y eso es lo que debemos hacer. Es ahí donde va a aparecer en medio de eso difícil. ¿Sabe lo que va a salir? Lo que hay adentro. Si usted destapa una botella de perfume, ¿qué sale? Olor a perfume, porque eso es lo que hay adentro. El Señor vio a la iglesia, destapó el perfume de la iglesia y salía esta fragancia. Personas de fe, personas fieles, personas que están dispuestos a lo que sea. Estuvieron en un valle oscuro todo el tiempo, desde que decidieron seguir a Cristo. Pero ¿sabe lo que vieron en ese valle oscuro? La luz de Dios. La luz de quien les podía guiar en ese valle tan oscuro. Escuchemos esta canción y luego terminamos en oración. Sobre las montañas el sol brillando está y el corazón con gozo
sin afanes, sin pesar, mas bajando hacia el valle de pruebas y dolor, conocí realmente quién es Dios y allí su paz me dio. En el valle oscuro, bueno es Dios. En el valle oscuro, confiaré en su voz. En brazos del buen pastor, nada temo yo. En el valle oscuro, bueno es Dios. En medio de fracasos, en el valle del dolor, parece ser que nadie escucha tu clamor. La esperanza renacerá al escuchar su voz. No se turbe vuestro corazón, pues yo aquí estoy. En el valle oscuro, bueno es Dios. En el valle oscuro, confiaré en su voz. En brazos del buen pastor, nada temo yo. En el valle oscuro, bueno es Dios. En el valle oscuro, bueno es Dios. En el valle oscuro, confiaré en su voz. En brazos del buen pastor, nada temo yo. En el valle oscuro, bueno es Dios. En el valle oscuro, bueno es Dios. Bueno es Dios. Creo que eso es lo que experimentaba la iglesia de Mirna. En medio del valle oscuro veía a un Dios que era fiel, a un Dios que estaba ahí. Mire las tres cosas que necesitamos tener en cuenta para tener victoria en medio del sufrimiento. Yo sé, no temas, sé fiel. El Señor sabe. El mismo que sabe dice, no temas, y nos pide, sé fiel. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este lindo tiempo de escuchar tu voz. Ayúdanos para parecernos a la iglesia de Mirna. En medio del sufrimiento, de lo difícil que les tocó vivir a ellos, por amor a ti, se dieron cuenta y experimentaron, y tú les recordabas que estabas con ellos, que no temieran, pero también les pedías, y es el desafío para nosotros, ser fiel hasta la muerte. Ayúdanos para levantar en alto tu nombre, Señor. Ayúdanos para que en medio de lo difícil que nos toque vivir, podamos mirarte a ti y podamos, Señor, ser fieles. Guíanos y ayúdanos para que esta semana sea una semana más de victoria
Y te pido por algunos de los hermanos, tal vez que estén pasando por situaciones difíciles, complicaciones, que les ayude, les fortalezcas. Les muestres que tú estás ahí, les muestres que no hay ningún temor, porque estás con nosotros, pero también que nos ayudes para ser fieles hasta la muerte. En el nombre de Jesús, amén. El otro domingo lo más probable es que, digamos, hagamos la reunión ya afuera. Queremos que estén todos ustedes y que además traigan invitados. Entonces, acá adentro solo podemos estar 75 y afuera podemos estar 100. Entonces, vamos a hacer afuera, vamos a tener distanciamiento, vamos a ver cómo hacemos. Estamos viendo eso. O hacemos una primera parte de la reunión acá y una segunda parte ya allí afuera. Estamos viendo eso. También va a haber bautismo en la iglesia de Capilla del Monte. Hay 8 personas que van a ser bautizadas allá. Así que va a estar muy lindo, quiero que se animen porque vamos a hacer algo lindo. Y hablando de la iglesia sufriente, pensaba, ¿qué impide que seas bautizado? Algunos porque prefieren su comodidad y otros porque no están dispuestos a renunciar ciertas cosas. Porque a lo mejor alguien le va a perseguir. No vas a entender mucho acerca de la iglesia sufriente, ni a enfrentarte si no sos capaz ni siquiera de bautizarte. Todavía no te identificás como cristiano cuando no te bautizas. Esto era, ustedes se imaginan, en la época del Señor, en la época de Esmirna, bautizarse era tener una pena de muerte. Así que el aliento a bautizarse, así como la mayoría aquí nos hemos bautizado el otro domingo, y pasar a ser parte de las filas de los miembros en plena comunión de la iglesia del centro. Así que bueno, vayan viendo eso. Si alguien se quiere bautizar, tiene que hablar con Sergio allá está. Él puede darles instrucciones de cómo es el tema. Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a saludarnos todos, así como los chinitos.
oscuro.